Ya vimos 2 de esta serie, vamos a ver la tercera parte de esta serie. Van a ser 7 domingos, dijimos. Este es el tercero. Y características de una iglesia sana. Así que vamos al libro de Tito. Libro de Tito. Dijimos, si ustedes recuerdan, que el libro de Tito tiene un enfoque o tiene un tema evangelístico. El libro de Tito, su enfoque, su tema es evangelístico. Y Pablo, el apóstol Pablo, escritor de Tito, inspirado por el Espíritu Santo, subraya en los 3 capítulos que tiene Tito que Dios es un Dios salvador, que Dios es un Dios salvador. Y el propósito fundamental de la iglesia, el propósito fundamental de la iglesia de Cristo, y esto no se nos debe olvidar, es la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El propósito fundamental de la iglesia, usted y yo, de los creyentes en Cristo Jesús, es proclamar el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ejemplo, Tito 1:1 dice, Tito 1:1, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad del Evangelio. Entonces, el objetivo primordial de la iglesia, de ser iglesia, hermanos, es anunciar. Tenemos que alabar a Dios, por supuesto. Tenemos que celebrar cultos de alabanza al Señor, pero tenemos que proclamar el Evangelio. Tenemos que testificar de Jesucristo. Tenemos que dar a conocer el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual el Señor nos ha dejado aquí. Ya creímos en Él y no nos llevó para que demos testimonio de Él. Ahora, ¿cómo llevar a cabo una evangelización eficaz? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo, a través del libro de Tito, contesta. ¿Cómo llevar a cabo un evangelismo eficaz? En primer lugar, teniendo un liderazgo maduro, un liderazgo piadoso, es decir, un liderazgo consagrado, un liderazgo fiel al Señor. Dice 1:6 de Tito, está hablando de los ancianos, está hablando de los ancianos. En el 5 Pablo le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos. Está hablando de los hombres de la tercera edad. Y entonces dice el versículo 6 del capítulo 1, dice el anciano tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de difamación ni de rebeldía. Esta debe ser una característica de los ancianos. O sea, sobre todas las cosas, dice el Espíritu Santo en 1:6, que los ancianos tenemos que ser irreprensibles. O sea, una persona
que no se le pueda apuntar con el dedo, ni traer en contra de él una acusación legítima. Puede haber acusaciones, pero que no sean legítimas. Pueden haber acusaciones, de hecho las hay, pero que no tengan peso. Porque hay calumnias, hay mentiras, hay acusaciones por apreciaciones de otras personas equivocadas, pero no son legítimas, ¿verdad? No tienen peso. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y en los versículos 7 al 9, es necesario, dice, que el anciano otra vez sea irreprensible como administrador de Dios, de las cosas de Dios, como administrador del Evangelio, que no sea soberbio, que no sea iracundo, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, que sea sobrio, que sea justo, que sea santo, que sea dueño de sí mismo, que sea un retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, está diciendo el Espíritu Santo que tiene que haber un liderazgo maduro, un liderazgo piadoso, un liderazgo temeroso del Señor, un liderazgo consagrado a las cosas de Dios. Y entonces está diciendo que es imposible tener un impacto evangelístico en la comunidad si la iglesia tiene líderes débiles, si la iglesia tiene líderes que sean neófitos en la palabra. Es imposible tener un impacto en la comunidad si la iglesia tiene líderes que no tienen una fe poderosa en el Señor y en el Evangelio. Eso es lo que está diciendo. Si los líderes ignoran la palabra del Señor y si además tienen una conducta cuestionable, imposible tener impacto en la comunidad. Por eso a su delegado apostólico Pablo le dice: vas a empezar con las personas de la tercera edad, los hombres de la tercera edad, los ancianos de la tercera edad. Con todo respeto, por supuesto, ¿verdad? No estamos olvidando eso, pero así lo dice aquí la Biblia. Ancianos, dice la Biblia. La otra palabra, tercera edad, pues es un modismo de allá afuera, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar, entonces, tiene que haber un liderazgo sano, piadoso, consagrado, temeroso del Señor. Hombres, ancianos de fe, que conocen la palabra, que le creen al Señor, que no tienen una conducta cuestionable. En segundo lugar, una congregación sana en doctrina y una iglesia sana en conducta. Pablo apunta a las características que deben distinguir los diferentes grupos, los diferentes segmentos que componen una iglesia. Entonces ya vimos los ancianos, ya lo estudiamos en un domingo anterior, ya lo recordamos brevemente hoy, y también habla a las ancianas, y también nos habla de las mujeres jóvenes. Capítulo 2, versículo del 3 al 5, dice que las ancianas, las mujeres de la tercera edad, las ancianas, sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que sean maestras del bien y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a que sean buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces vea, está hablando aquí de las mujeres de la tercera edad. O sea que las mujeres de la tercera edad tienen mucho que hacer. Tienen un ministerio poderoso. Tienen una tarea importante a los ojos de Dios. Pero aquí está hablando de los jóvenes. Está hablando también de los jóvenes. Y hoy está hablando de los jóvenes. Y está hablando de los siervos que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Hermanos, nos habla de jóvenes y también nos habla de siervos. Hoy no tenemos siervos, pero hoy tenemos empleados, ¿verdad? Hoy se usa el término empleado, trabajador, como algo similar. Y cada uno de estos grupos tiene que tener ciertas cualidades. Y cada uno de estos grupos tiene que actuar de cierta manera, dice la Biblia, y de tal manera que demuestren vidas transformadas por Jesucristo. Ahora, ¿por qué es tan importante conducirse de tal manera? ¿Por qué para el Espíritu Santo es tan importante conducirse de acuerdo a estos valores, a esta ética bíblica? ¿Por qué la iglesia que quiere alcanzar a los que no conocen el Evangelio, por qué la iglesia debe tener una conducta sana, como la Biblia dice? ¿Por qué? Y San Pablo nos da 3 razones a través de 3 frases que indican propósito. 2:5. La primera razón que indica propósito. Al final, dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el primer propósito. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primer propósito. Una conducta piadosa es necesaria. Una conducta cristiana es necesaria. Un buen testimonio cristiano es necesario, dice el Espíritu Santo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Segunda razón, 2:8. 2:8, al final del versículo 8, dice para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es el segundo propósito, por el cual es importante la buena doctrina y la buena conducta en la iglesia. Y dice para que el adversario se avergüence y para que el adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. Y la tercera razón, 2:10 al final del versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y vea usted, ¿para qué? ¿Para qué? Se repite en 2:5, al final del 2:5, ¿para qué? Ahí está, 2:8, para que el adversario, 2:10, para que en todo se adorne la doctrina. Y noten que en estas razones son evangelísticas. Si queremos que la palabra de Dios sea honrada y no sea blasfemada, si queremos que los que se oponen al Evangelio no hablen mal de nosotros, no hablen mal del Evangelio, si queremos que la palabra de Dios sea creída, tenemos que cumplir con esto. La conducta. Y para lograr esta conducta, debemos conducirnos entonces como cristianos de una manera piadosa, de una manera cristiana, con buen testimonio,
La piedad en la vida de un cristiano o en la vida de una iglesia no es una opción, es una obligación. La piedad, el buen testimonio, el comportamiento cristiano, la conducta cristiana en la vida de un cristiano no es una opción, es una obligación. Pidió algo, le dieron fiado, hay que pagar, hay que pagar. Por ejemplo, por decir algo, cuando el mundo que nos rodea no puede distinguir entre un cristiano y uno que no es cristiano, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la iglesia está enferma. Quiere decir que la iglesia está poblada por cristianos enfermos. O quiere decir que la iglesia está poblada por cristianos profesantes. O quiere decir que la iglesia está poblada por cristianos que no han llegado todavía al conocimiento pleno del Señor Jesucristo. Hay que conocer más y más y más del Señor Jesucristo. Necesitamos conocer más y más del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunas características de las mujeres jóvenes. Tito 2, versículo 3 al 5. Entonces dice que las mujeres jóvenes deben de ser prudentes, deben de ser castas, deben de ser cuidadosas de su casa, deben de ser buenas personas, tienen que estar sujetas a sus maridos si son casadas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que los jóvenes, a que sean, dice, prudentes, presentándote tú en todo, dice, como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad y seriedad, palabra del Señor. Entonces, Dios ha establecido una conducta específica y una conducta clara en cuanto a los deberes y responsabilidades y conducta de una mujer joven o de un joven. Pero si usted es un joven en esta mañana, si usted es una joven en esta mañana, pues ponga atención lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, muchas veces lo que la palabra de Dios nos enseña es controversial el día de hoy. La perspectiva de la sociedad es radicalmente opuesta a lo que Dios nos enseña en este pasaje. El papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad está en un ataque fuerte, feroz. Hoy vivimos en una época donde la filosofía feminista domina la forma de pensar de la sociedad en general. Y aún la iglesia muchas veces es víctima de esta forma de pensar, de esa influencia filosófica. Por ejemplo, mire, la ideología feminista es de tener, es ponzoñosa. No están buscando solamente un trato más equitativo para la mujer. Gloria Steinem, que es una de las líderes
internacionales, que ha escrito muchos libros. Dijo, o dice en uno de sus libros: criaremos a nuestros hijos creyendo en el potencial humano, no en el potencial de la Biblia. Sheila Croner, otra activista feminista, dice: debido a que el matrimonio constituye esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento feminista debe concentrarse en atacar esta institución, o sea, el matrimonio. La libertad de la mujer no puede lograrse sin la abolición del matrimonio. Y mire, organizaciones internacionales las aceptan, las aplauden, las apoyan, les dan financiamiento. Y entre los propósitos de ese movimiento encontramos lo siguiente, y lo cito nuevamente: el fin de la institución del matrimonio es necesario para la liberación de la mujer. Debemos regresar a las antiguas prácticas feministas. Finalizo la cita. Y hay muchas más citas, hermanos. Entonces, miren, las ideas feministas que usted oye en la televisión, en revistas, en periódicos, en algunos círculos sociales, hermanas, son antibíblicas. Si usted no me cree, si usted no cree al mensaje de esta mañana, si usted no cree a la palabra de Dios, analícelo. Haga un análisis serio, honesto, sin prejuicios, a la luz de la Biblia. Mire, esas ideas feministas son peligrosas. Mire, esas ideas feministas son satánicas. Mire, esas ideas feministas es una herejía vieja que busca destruir el diseño de Dios. Lo que Satanás empezó allá en Génesis capítulo 3, que busca destruir el diseño de Dios para la familia. Es mentira que busca igualdad. La estrategia de Satanás ha sido destruir lo que Dios ha establecido como norma. Eso enseña la Biblia. La estrategia, el propósito, tanto el propósito, la filosofía como las estrategias de Satanás es destruir lo que Dios ha establecido como norma. Y que esas normas de Dios nos dan felicidad, nos dan seguridad, nos dan bienestar, nos dan salud. El propósito de Dios es destruir la integridad de las sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Adán empezó diciéndole a Eva: con que Dios te dijo que no pueden comer. ¿No es cierto? Sí pueden comer. Es más, el día que coman serán como dioses. Y entró el engaño. Es destruir a Dios, es destruir a Cristo. Por eso la iglesia tiene que estar alerta. Las mujeres cristianas tienen que saber esto. Los líderes cristianos tienen que proteger a las ovejas de esta influencia falsa, y no solo falsa, de esta influencia destructora. Amén, hermanos. Líderes cristianos, hombres y mujeres que son líderes, que tienen ovejas bajo su responsabilidad, que pastorean, que enseñan la palabra, tienen que proteger a las ovejas.
Satanás busca destruir la familia. Satanás busca destruir los matrimonios. Busque cualquier información al respecto, cualquier estadística al respecto. El INEGI, el Banco de México, la Universidad Autónoma de México y otras organizaciones nacionales e internacionales. Vea qué porcentaje de matrimonios están divorciando. Sin contar los que solo se dejan así, sin contar los que ya no tienen una convivencia matrimonial de gozo, de armonía, de respeto, de presencia de Dios en sus vidas. Entonces Satanás busca confundir, ¿verdad? Y si la iglesia no adopta lo que Dios dice, si la iglesia no cree lo que Dios dice, si la iglesia se deja llevar por lo que la sociedad dice, si la iglesia se deja guiar por lo que dice la gente, aquellos que supuestamente de amplio criterio y saben mucho, la iglesia, el creyente tiene que guiarse, tenemos que guiarnos, hermanos, hermanas, por la palabra de Dios, por la palabra, ¿sí o no? Por la palabra de Dios. Ella es nuestra regla de fe y de práctica. Amén. Amén, hermanos. Y mire, Romanos capítulo 1, hay una descripción tremenda en Romanos 1 de lo que sucede cuando una sociedad abandona las normas de Dios. Romanos capítulo 1. Hay una descripción espantosa, hay una descripción tremenda de lo que pasa cuando una sociedad o parte de esa sociedad abandona las normas de Dios. No lo vamos a ver todo, pero déjenme mencionar por lo menos un par de versículos. Mire, Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, que se oponen a la justicia de la verdad. Versículo 22 dice que profesando ser sabios, ¿qué pasó? Actuaron como necios. Creyendo ser sabios, dice, actuaron como tontos. Miren cómo lo pone la Biblia, hermanos. Mire cómo lo pone la Biblia. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La sociedad en general está bajo la ira de Dios. La sociedad en general está bajo este juicio de Dios. Romanos 1 lo vemos. Entonces, hermanos, ¿por qué les doy esta información? ¿Por qué creen ustedes que el Señor permite que tengamos esta información? Porque necesitamos saber con lo que vamos a lidiar el día de hoy. Necesitamos saber con lo que nos vamos a enfrentar o con lo que nos estamos enfrentando el día de hoy.
Y entonces vean ustedes, no es difícil entender lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Si hay personas que se molestan con lo que vamos, por ejemplo, a considerar en Tito, demuestra qué tan lejos estamos de los estándares que Dios ha establecido a través de su palabra para su pueblo. Pero estos principios, hermanos, estos principios no son negociables. No son negociables. No cambian. Tampoco estos principios de Dios cambian con el tiempo. Ni son negociables, ni cambian con el tiempo. Mateo 24:35 dice la palabra, dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hoy vemos, ¿verdad?, con qué facilidad la iglesia adopta ideas contemporáneas, con mucha facilidad. Acuérdese, por eso dice Romanos 12:1, Romanos capítulo 12 y versículo 1, dice: hermanos, por la misericordia de Dios, presentad vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es, dice, vuestro culto aceptable. No podemos copiar lo que el mundo hace. No podemos aceptar lo que el mundo acepta. Nosotros tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. Amén. Entonces, la persona que está establecida en la palabra de Dios, la iglesia que tiene un liderazgo maduro, sano, cristiano, consagrado a Dios, cuando hay una iglesia sana que no sigue las ideas del mundo, entonces, hermanos y hermanas, esa iglesia va a ser bendecida y prosperada por el Señor, y el evangelio va a tener poder para que sea aceptado y recibido por la gente que se opone. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Quiera el Señor, pues, que nos ayude a entender y a comprender lo que esta mañana el Señor nos ha dado. Padre, te suplicamos que confirmes tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, que podamos hacer un compromiso contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.